un día especial. Puedo decir que tengo una mesa destacada, ¿no?, con profesionales muy reconocidos a nivel nacional, que trabajan en la problemática, en lo que tiene que ver el abuso sexual a las infancias, pero también la protección a las mujeres, la lucha contra la cultura del patriarcado, la defensa de los derechos de los sectores vulnerables. Estoy hablando de la doctora Dora Barrancos, del doctor Enrique Stola y de la doctora Melissa García, quienes van a participar de la 7ª Mesa Nacional contra el Abuso Sexual a las Infancias y Adolescencias, con el lema Infancias Protegidas, Futuros Resilientes, que va a comenzar hoy a las 4:30 de la 11 y que va a continuar mañana. A los tres, muchas gracias por venir y bueno, es un lujo tenerlo aquí en este programa. Gracias. Bien, a ver, un poco para ponernos en contexto, doctora Barrancos, creo que usted va a dar la ponencia justamente con la conferencia Infancias Protegidas, Futuros Resilientes. ¿Qué es lo que van a tratar en estas jornadas? Bueno, primero conmemorar estas 7ª jornadas, sí, ¿no?, que son muy importantes y que llegan en un momento particularmente severo de nuestro país. Digo severo porque estamos frente a una regresión de los derechos generales y de particularmente los derechos que conciernen sobre todo a las mujeres, a las madres cuidadoras, que se encuentran en una situación cada vez más de mayor riesgo frente a lo que podría ser una circunstancia que no estaba tan prevista, y es la dificultad inclusive para que se visibilice correctamente el drama de las violencias sexuales ejercidas en el propio seno del hogar o ahí en la periferia doméstica. Entonces, como nunca, este tipo de encuentros tiene que permitir primero la visibilización correcta de este flagelo, sí, que es el abuso sexual infantil. Es un flagelo sobre el cual inclusive no hay estadísticas, notablemente la Argentina no tiene estadísticas serias, rigurosas, y por lo tanto, como no las hay una suerte de invención de estadísticas respecto, sí, de lo que se llama una epidemia. Estamos viviendo la epidemia de la presunta falsa denuncia. Yo quiero cerrar esta parte, la que me has invitado, agradezco muchísimo esta oportunidad y estar con estas queridas figuras colegas. Quiero decir que estamos frente a una arremetida grave de descrédito al padecimiento de las infancias. Bueno, ¿no? Se habla de un término antes de pasar de la revictimización de las víctimas, ¿no? Exactamente, porque hay una circunstancia que no habíamos previsto y es una especie de tentativa de oleaje para quitarle mérito, responsabilidad y yo diría pertinencia en la veracidad a aquellas personas de los entornos familiares asediados, madres sobre todo, y puede haber otros familiares desde ya, que se animan a una circunstancia tan tremenda como la de la denuncia. En suma, lo que quiero subrayar es que lo que en la Argentina hay que proteger es la posibilidad de que las madres, los familiares directos que están junto a las niñeces afectadas y adolescencias puedan efectivamente tener posibilidad de hacer las denuncias. Exacto. Y también puede ser gente que trabaja con los chicos que pueden... Es responsabilidad de toda la sociedad. Exacto. En relación a la victimización grave de violencia sexual contra las infancias, hay una obligación societal, inclusive emana de nuestra gran ley, que es una ley importante del 2005, que refiere a la protección integral de las infancias y adolescencias. Bien, doctor Enrique Stola, usted participó como perito en el caso del cura Julio César Grassi, condenado por abusos sexuales a menores. La doctora Dora Barrancos ha colaborado en la redacción de que es un proyecto de ley para que no prescriban los delitos sexuales contra las infancias. ¿Considera que esto es clave para, permitir que no solo, me imagino, una condena, corregir comportamientos, castigar comportamientos, pero sino también darles contención a las víctimas, darles la posibilidad de poder seguir adelante, porque y usted seguramente me lo va a explicar o nos va a explicar más, son daños que a veces son permanentes, ¿no? Estos tipos de abusos sexuales, o como me dice el doctor Jorge López, violencias sexuales contra la niñez. Sí.
Primero, te aclaro que no fui perito en la causa Grassi, sino que fui terapeuta de Gabriel, el pibe por el cual fue condenado el cura. Bien. Y esto es importante porque me adjudican un rol de perito en un montón de causas. Sí, bueno, me pasaron así de producción. Cuando uno es perito participa de la instancia legal de una pericia como perito, y yo no he participado en eso. Bueno, usted acompañó como terapeuta. Bueno, usted no puede hablar de los daños que quedan. Claro. Sí. Yo acompañé durante muchos años y todavía sigo en contacto con Gabriel. Ahora, la importancia de que no prescriba esto tiene que ver con que las víctimas pueden hablar, cuando pueden hablar. Claro. No cuando el Poder Judicial quiere, ni cuando socialmente se exige que hablen. Las víctimas, niños, adolescentes, mujeres que han sido agredidas sexualmente, hablan cuando están en condiciones. Por esa razón no tienen que prescribir, tienen que tener siempre el derecho a obtener justicia, a obtener un acto justo. Y es importante esto, porque les permite que el Poder Judicial valide la palabra de este niño, este joven, esta mujer. Es absolutamente reparatorio. Para eso tenemos, se supone, un Poder Judicial, ¿no? Sí. El tema es que lamentablemente las condenas son pocas. El tema es que la validación es poca porque los poderes judiciales no investigan lo suficiente, no trabajan lo suficiente, y entonces hay un porcentaje importante de causas que se lo deja, digamos, no se los declara inocente, pero no se sustancian las causas como deben hacerse. Doctor, ¿cuánto tiempo puede llevar a recuperar, o como si fuera, no recuperar, no sé si es el término exacto, le pido disculpas, pero para que una persona pueda sanar, mejor dicho, sanar de estas agresiones, inclusive poder tener un contacto o una relación social, ¿no? Digo, luego de haber sufrido un trauma de estas características. Mira, las agresiones se producen fundamentalmente por incesto paterno-filial, por relaciones incestuosas en el grupo familiar. Sí. Y acá es importante creerle a los chicos. Cuando el niño o la niña se siente contenido y le creen, ahí tenés gran parte de la recuperación. Pero para esto, el niño tiene que tener educación sexual integral, porque tiene que tener las palabras para poder explicar lo que le está pasando. Bien. Y tiene que tener el conocimiento para saber dónde pedir ayuda. Cuando bloqueamos la educación sexual integral, lo que estamos haciendo es proteger a los agresores sexuales. Esto es que, es bueno sacarlo de por ahí, se planteó como una cuestión de ideología, la educación sexual. Es importante que los chicos sepan. Y hablaba con el doctor Jorge López la otra vez. La primera, y creo que eso debe ser, capaz que la doctora Dora Barranco me aporta más, esto de la cultura patriarcal. Cuando un chico denuncia, lo primero que dice, padre, no, esto no es así, no inventes, no hables, es la primera reacción. Así es, el sortilegio patriarcal. Hay un sortilegio. Sí. El sortilegio es obnubilante. ¿Qué quiero decir con esto? No, esto no puede pasar. Hay una suerte de, lo voy a decir en términos un poco sofisticados, pero todo el mundo va a entender, sacramentalización. Las figuras paternas son impolutas. No puede... que como lo ha dicho usted muy bien, no es una ideología. Esto es una trama que es mucho más que ideología, porque opera como un resorte casi de sentido común, ¿está claro? Sí. Y esto es lo grave, ¿no? Es una operación, hay que pensar que en general lo que tiende a ocultarse justamente es el agravio que sucede en el seno de las familias, porque hay esta situación patriarcal. El padre es incontaminable, no puede ser que ocurra tal cosa. Yo le pregunto a la gente que seguramente nos está escuchando, ¿cuántos casos sabe, conoce
tiene alguna evidencia muy cercana de que así ha sido y ha quedado completamente sepultado, completamente apagado. Entonces, estas son las fibras tremendas del sistema patriarcal, ¿no? Que tiene ese tipo de ordenamiento de sentido común. Por eso es más que la propia ideología. Es una cuestión muy vertebrada. Estas cosas no pueden ocurrir jamás. Perdón. Y eso llega inclusive hasta inundar a las propias personas de carne y hueso que constituyen los tribunales. Claro. ¿No? La justicia está hecha exactamente de esta argamasa. Es necesaria una reflexión profunda, una toma de conciencia vigorosa, sin pensar, porque esta es la otra cuestión, de que se trata de que querramos imponer una ideología. No, queremos imponer derechos humanos fundamentales, que sean, este sea el sentido común. ¿Cuáles son los respetos fundamentales humanos que nos debemos? Y en ese sentido, la doctora Melissa García, ella es presidente de la Asociación de Abogados Feministas de Argentina, viene haciendo lo que es importante, brindando capacitaciones en ley Micaela. Esto me imagino que en el ámbito de la justicia sobre todo, pero también en el ámbito de la policía, que puede ser la primera receptora de las denuncias, es clave para poder tener una mirada de contención hacia las víctimas, ¿no? Y por ahí una primera oportunidad de una denuncia, de atender un caso ante un detalle que le pueda por ahí resultar fuerte o chocante para la víctima, es como que tira todo atrás, inclusive hasta el miedo de seguir avanzando con una denuncia. Digo, son cuestiones que usted la está trabajando. Sí, a ver, es importante decir que la ley Micaela, como ley, instaló algo muy fundamental en la sociedad, que es la obligatoriedad de un Estado, ¿no? Que se tenga que formar en este entramado, que un poco es lo que decía Dora, ¿no? Sí. De desarticular un sistema patriarcal que, yo siempre lo uso en estas palabras, se cristaliza en el Poder Judicial particularmente. Uh-huh. Es muy complejo explicarlo porque es tan propio de la historia, la composición propia de la historia de los seres humanos, que es muy complejo muchas veces poder desandar desde qué lugares, ¿no? Digamos, cómo opera y cómo funciona. Entonces, en algún punto, todo lo que ha venido con la formación de la ley Micaela, que hay que decirlo también, ¿no? En este actual momento que estamos viviendo, es una ley que se ha atacado muchísimo y donde el Estado, que venía de alguna manera formándose con lo básico, porque la ley Micaela apunta a ciertos preceptos básicos, y acá lo que estamos tratando de llevar es, más allá de la obligatoriedad de la ley, a mayor profundidad, es decir, con jueces y juezas que tengan el cumplimiento de los cursos de la ley Micaela, no alcanza para que al momento que tengan que abordar en sus sentencias casos que tienen que ver con las niñeces, por ejemplo, para situarlo en lo que estamos hablando y lo que respecta a la mesa, no alcanza con meramente tener esa capacitación hecha, sino que justamente invita a una autocrítica propia del derecho. El derecho en su propia lógica, en sí mismo, es patriarcal. Entonces, si no lo desandamos y no podemos de alguna manera pensar específicamente, como decía Dora, qué derechos humanos nos debemos, va a ser muy difícil que se vea reflejado en esas sentencias. Y que, fíjate que queda todo concatenado con lo que venía diciendo tanto Enrique como Dora, ¿no? Es decir, desde qué lugar se posiciona la justicia particularmente al momento de escuchar a una víctima, al momento de brindar un acceso a la justicia real. Yo siempre hablo del acceso a la justicia, sí, y es muy cuestionado porque la mirada del acceso a la justicia siempre es desde el lugar de decir, mientras existan organismos públicos donde ir a denunciar, no importa si están desfinanciados o no, eso es acceso a la justicia. Yo planteo que el acceso a la justicia la podemos pensar si es real. Si yo que necesito hacer una denuncia, pero hay un proyecto de ley que lo que apunta, ¿no?, es a las falsas denuncias, sí, a ir directamente a esa madre que acompaña una denuncia, a esos profesionales que acompañan en los procesos. ¿Qué acceso a la justicia real estamos hablando? Hasta hace no mucho, la discusión para la credibilidad en los casos de abuso sexual era: haga la denuncia, si no denuncia no es real. Ahora el planteo ya no es ese, no alcanza, es haces la denuncia o no, dependiendo de lo que se sustancia en ese proceso, sí, porque un poco es esta cuestión, la culpabilidad o la inocencia y el proceso y el tiempo son cuestiones hipertécnicas que no hacen en lo absoluto a si una denuncia es falsa o es una denuncia real, va por otro canal, pero sin embargo es una forma que se está utilizando para justamente deslegitimar
Sí. el ir y realizar las denuncias. Entonces es extremadamente complejo y estamos viviendo un momento muy álgido en Doctora ese sentido. García, bueno, me decía la doctora Barrancos que no hay estadísticas, pero usted en su expertise, ¿qué le dice la realidad? Son muchos los casos. Los estratos donde se producen no tienen que ver con estratos de pobreza, sino también se dan en familias de buen pasar. ¿Qué le muestra la realidad de su experiencia del trabajo diario? ¿Estadísticas puntualmente de qué me preguntas? No, de los abusos, de la problemática. ¿Qué tan grave es en el país? Bueno, a ver, no te podría decir una exacta estadística, sí te puedo decir... por eso digo, no hay estadística, pero usted, ¿qué es lo que ve? Es algo que es muy grave, está muy presente. Sí, es algo que no solamente que es muy grave, Por ahí sino vemos que... una punta de un iceberg, justamente de un iceberg, eso quiere decir. Claro, sí, a ver, yo creo que desde estos últimos años donde se pudo hablar muchísimo más, ¿no?, de estos temas, donde se empezó a ponerle palabra, porque algo que opera justamente con los casos de abuso es el silencio, ¿no? El silenciamiento y la dificultad de poder levantar ese velo y poder decirlo. Cuando empieza a haber lugar para poder decirlo, empieza a aparecer un montón de casos. Yo siempre lo cuento porque me lo traes en términos de estadística y te lo cuento como algo que me sucedió. Sí. En el 2018, luego de que Thelma Fardín cuenta lo que ella había vivido públicamente, literalmente desde esa conferencia de prensa que vino, digamos, con todo ese recorrido, se triplicaron prácticamente la cantidad de consultas que llegaban a las redes de mi organización, pidiendo asesoramiento sobre casos de vivencias de abuso sexual que habían pasado 30 años, mujeres que ya eran grandes pero que no habían podido denunciar en su momento. Entonces hubo un factor de mucha fuerza en ese momento de sentir cierta posibilidad de que pueda ser creída esa vivencia y que para un lugar podía ser escuchado. Entonces es una problemática que no es en lo absoluto algo colateral, sino es algo que es central te diría en el mundo, pero en nuestro país particularmente. Bien. Doctora García, doctora Barranco, doctora Estola, muchísimas gracias por venir a tiempo para compartir en Radio Panorama. Fue un gusto. Gracias. Bueno, nosotros nos vemos la próxima semana. Que pasen un excelente sábado y domingo.